Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, en primer lugar, en este debate destacar que evidentemente hay una mejora sustancial, sin duda, entre el proyecto que ha presentado la Comisión y el proyecto que el Presidente de la República y el Ministerio de Justicia remitieron a la Asamblea Nacional. Creo que es importante destacar aquello, pero haciendo ese reconocimiento, no podemos, me parece a mí, que ilusamente caer en el engaño, me parece a mí, señor presidente, porque creo que no podemos hacernos de la vista gorda y pensar que en el veto no corremos el serio peligro, el serísimo peligro de que los textos que fueron presentados por el Presidente de la República regresen y después no tengamos los votos para poder ratificarnos en el texto que salga aprobado de esta Asamblea Nacional. Y por eso, señor presidente, yo vuelvo a hacer el llamado que le hice a usted cuando discutimos la ley de comunicación, en donde nos enfrentamos al mismo problema exactamente. Puede la ley salir muy buena de aquí, pueden incluso corregirse gravísimos errores, pero si no hay un acuerdo político de la Asamblea Nacional en función de defender los textos que de aquí salgan aprobados, aquello sencillamente sería caer en un juego, y en el juego de que el Ejecutivo a través del veto imponga finalmente un proyecto que sea no solamente lesivo y contra de los derechos y garantías de los ciudadanos, sino además regresivo, absolutamente regresivo, respecto al carácter garantista, al carácter pro derechos humanos al que nos obliga la Constitución de Montecristi. Así que yo quisiera en eso ser muy claro, porque de lo contrario, todo este debate, todo aquello que aquí se ha mencionado y aquí se ha reclamado de que faltan propuestas, va a quedar o podría quedar en un debate vacío, y un debate que sencillamente sea una plataforma para que el Ejecutivo imponga un proyecto de ley en las condiciones y de las características con las que presentó el proyecto original y que asustó a muchísimos sectores del país. Quiero concentrarme quizá en lo que a mí más me preocupan muchísimas cosas. Hay dos que me preocupan en términos generales y voy a ir ahondando y voy a llegar a las propuestas que aquí tanto se ha reclamado. Yo creo que hay una carencia en este proyecto de ley de un estudio más profundo, de un estudio más técnico, de un estudio criminológico que verdaderamente permita tener parámetros claros, definidos, para la imposición de las penas que se proponen. Si es que en realidad queremos hacer de este proyecto, más allá de un ejercicio retórico, más allá de un ejercicio que conduzca a la fácil salida de aumentar penas y con eso decir que se solucionan los problemas y que por lo tanto se van a evitar los temas tan graves de inseguridad que vive el país, tenemos que sustentar aquello en un estudio mucho más serio, del cual este proyecto sencillamente carece y no presenta. Aquí se ha hablado y se han dado algunos ejemplos, pero me parece que esta es una omisión más seria. Yo creo que es fundamental que se fundamente, que se argumente con mayor criterio científico el por qué poner tal cantidad de años y por qué no otros. Eso no puede ser un ejercicio casual, un ejercicio que caiga en lo que aquí se ha mencionado, y yo insisto y repito, porque me parece que denota aquella actitud del populismo penal. No es que aumentando las penas necesariamente se resuelven los problemas, eliminan o se disminuyen la comisión de delitos. No podemos caer en una posición tan ingenua, y eso le falta a este proyecto. Y creo que a pesar de las mejoras que he reconocido, este proyecto sigue siendo un atentado a la libertad de expresión y un proyecto que claramente criminaliza la protesta social.
Y quiero dar algunos ejemplos porque me parece que allí está el aporte que se puede hacer. Igualmente los voy a plantear por escrito. Fíjese el artículo 219, el que habla de los delitos contra la información pública reservada. Y habla de penalizar de 5 a 7 años por la divulgación de información reservada. Fíjense la contradicción. Por un lado, el gobierno nacional está discutiendo el asilo político a Julián Assange. Y si Julián Assange hubiera divulgado información reservada del Estado ecuatoriano, aquí en el Ecuador podría ser acreedor a una pena de 5 o 7 años. Pongámonos de acuerdo. La divulgación de información reservada no puede ser un delito en una sociedad democrática. El conseguir por medios ilícitos de información reservada sí debe ser penalizado, pero no la divulgación. Y ese es el caso de Assange. Entonces no podemos caer en un doble discurso. Artículo 219. Artículo 227. No se puede equiparar semánticamente a la huelga y al boicot. Aquello es un atropello al derecho constitucional que ha estado consagrado históricamente en la legislación social ecuatoriana, del derecho que tienen los trabajadores de declararse en huelga. Y no se puede asimilar la palabra boicot a la palabra huelga, diciendo que se podría establecer una pena de 6 a 1 año de privación de la libertad por obligar a alguien a llevar a cabo una huelga. Artículo 227. Artículo 323, acoso político. Aquí yo voy a discrepar con la asambleísta Peñafiel. Pero el obstruir o el forzar a la renuncia del cargo, miren lo que está sucediendo en este momento en la provincia del Carchi. Las fuerzas vivas del Carchi, múltiples sectores que sienten descontento por la gestión de un funcionario, tienen el derecho a plantear la remoción del cargo de un funcionario si es que este es de libre de remoción por el presidente de la República. Y eso no puede estar penalizado con 1 a 3 meses de cárcel. El artículo 325 me parece el peor, el que habla sobre la rebelión, que es en contra de las personas que realicen acciones que tengan por objeto o efecto el derrocamiento de una autoridad legítimamente constituida. ¿Cómo se determina aquello? ¿Quién la determina? Este es un artículo muy peligroso, un artículo que puede llevar a perseguir a la oposición política, que puede llevar a perseguir a quienes pueden legítimamente, incluso haciendo uso del derecho a la resistencia, oponerse a la gestión o a la acción de un funcionario público. Miren el artículo 326, daños en contra de los bienes públicos, que habla de imponer una cárcel de 1 a 3 años por impedir el libre tránsito de vehículos, personas o mercancías por la vía pública. ¿Quién de nosotros no ha salido a la calle a protestar? ¿Quién de nosotros no ha caminado por las calles diciendo o protestando o expresando demandas legítimas o puntos de vista que son discordantes contra el poder constituido? No se puede penalizar aquello. Y el artículo 338 sobre sabotaje, que igualmente en términos muy vagos habla de imponer cárcel a personas que puedan igualmente ocupar la vía pública y con ello, según lo que dice este artículo, trastornar el entorno económico del país o la capacidad del gobierno para asegurar el orden público. Estas disposiciones, a pesar de que el proyecto ha sido de manera importantemente mejorado, constituyen, a mi modo de ver, un atentado al derecho libre que tenemos los ecuatorianos para expresar lo que pensamos, para asociarnos y salir a las calles a decir y a reclamar por lo que creemos, para oponernos con argumentos y con posturas firmes a autoridades que consideramos están equivocadas. Esto se llama, señores y señores, criminalizar la protesta. Esto se llama, señoras y señores, impedir o tratar de impedir a través de la aprobación de un código penal el derecho que tienen los ecuatorianos a hablar y decir y expresarse y movilizarse y reunirse legítimamente. Hay otros artículos que a mí me preocupan. Igualmente voy a hacer propuestas en mis observaciones escritas. Pero miren el artículo 267 que habla sobre peculado. Allí no está, por ejemplo, el que las autoridades utilicen fondos públicos para hacer proselitismo político. Se deja muy amplio el espacio para que, utilizando los recursos del Estado, se pueda beneficiar a la persona o a un partido o un movimiento político que tenga en ese momento control
del presupuesto de una entidad estatal. Me preocupa muchísimo, igualmente, aquello de las penas para las personas jurídicas, concepto que me parece no puede ser descalificado a priori, pero tiene que aclararse que aquí no se va a incluir la llamada responsabilidad coadyuvante de los medios de comunicación. Eso tiene que estar claro en este artículo. Voy a presentar por escrito estas observaciones, señor presidente, pero creo que a pesar de que lo que hemos recibido es mejor de lo que envió la Presidencia de la República, le falta muchísimo para que este proyecto de ley deje de ser un intento regresivo en el Ecuador por conculcar los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente.